Eh, bueno, buenos días con todos los hermanos. Les saludo en el nombre del Señor. Amén. Pues en esta mañana vamos a dar gracias primeramente al Señor por este tiempo que vamos a tener y por estar compartiendo aquí con los hermanos y este medio que Dios nos ha dado. Y vamos a orar primeramente. Amén. Señor, te damos gracias, Padre bueno, en este día. Gracias por tu amor infinito. Gracias, Señor, porque tú permites, Señor, este medio, Dios mío, para podernos conectar unos con otros. Gracias, Señor, porque el amor entre cada uno de nosotros se ve, se nota, se siente, Señor, por tu gracia, por tu amor, Señor. Te agradezco en esta hora, Señor Jesús, todo lo que venga, Señor, que sea tu voluntad, que sea, Señor, para honrarte y glorificarte, Señor. Gracias, Señor, por la palabra del hermano pastor, Señor. Gracias por todo lo que hemos escuchado. Bendícenos, Señor, este tiempo, Señor, y ponemos todo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues sí me escucha, ¿verdad? Vale, pues nada, voy a leer un versículo que en esta semana estaba teniendo momentos de estudiar y tal, y me vino como como una ayuda para mi vida, yo creo que en estos momentos que estamos pasando todo, que con todas las situaciones que hay, por ejemplo, con falta de trabajo, con la falta de lo que nos pone que no tengas que salir cierta hora y tal, con todas las situaciones que tenemos, pues estaba leyendo en Isaías 43, 1 al 3, que dice, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí y te puse nombre mío y eres tú. A ver, perdón, dice, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Hasta ahí. Amén. Pues hasta ahí. Yo he estado viendo que esto nos llama a que nosotros no tenemos que tener el temor que tiene el mundo, en el sentido de que el Señor es nuestro proveedor, nuestro ayudador, nuestro médico, nuestro sanador, como decía ahora Alex, que él está muy preocupado. Es verdad, cuando tú sientes un dolor en el cuerpo, pues te preocupas, te duele, no estás bien para nada, no te provoca nada, vamos, que no estás bien. Pues nada, ponerlos en las manos del Señor, orando unos por otros, y con esto yo quería dar ánimo para que cada uno de nosotros sigamos orando cada uno unos por otros y poner todas en las manos de Dios, que el Señor es el que nos creó, nos formó, y Él sabrá y cómo hacerlo en su tiempo, y nosotros tenemos que tener esa constancia de que si pasamos por las aguas, que si pasamos por las llamas, todo lo que vendrá, el Señor nos sabrá quitar y nos sabrá poner en su mano, y nosotros tenemos que estar sujetos a Él, porque Él es nuestro Salvador, Él nos creó y Él sabe hasta dónde nosotros nos tiene que poner. Amén. Pues yo con esas palabritas pues voy a dar los anuncios de esta semana, que viene, por ejemplo, el día martes que viene tenemos reunión de oración a las 19 horas. El día jueves igual reunión que tenemos de oración, pero más estudio del libro de Apocalipsis. El sábado tienen reunión los adolescentes a las 16 horas 30 y jóvenes mayores 19 horas 30. Y el domingo también igualmente, si no hay ningún cambio, pues tenemos culto igual como ahora por Zoom. A las 11 la escuela dominical y a las 12 el culto. Y yo creo que nada más por ahora. Estos son todos los anuncios y vamos a dar el paso a nuestra hermana Ruth. Y gracias por la atención, hermanos. Hola, buenos días a todos. Gracias, Gladys. Pues hoy le tocaría a Gladys presidir también la alabanza, pero bueno, no pasa nada, ella eligió algunas de las canciones. Así que bueno, pues agradecida al Señor por esta oportunidad de estar juntos. Y antes de empezar con el tiempo de alabanza, vamos a orar y vamos a pedir a Dios por el hermano Alex y por todos aquellos que están enfermos en nuestra iglesia, que tienen alguna dolencia, y pedir que el Señor tenga misericordia. ¿Sí? Vamos a orar. Padre bueno, quiero, Señor, darte las gracias por este hermoso día que nos regalas, y pedirte, Señor, por nuestros hermanos que están enfermos con dolencias, con cosas raras,
que pasan en nuestros cuerpos. Señor, sabemos que vivimos en tabernáculos de barro, que nuestros cuerpos pues están contaminados con el pecado y, Señor, estas dolencias vienen porque nuestros cuerpos pues, son de barro, aún no están glorificados. Y, Señor, yo te pido por Alex, por ese dolor, que realmente sea fácilmente solucionable y que no sea nada grave, Señor. Te pido que seas con él dándole ánimo en este tiempo de dolor, y también con todos los demás hermanos que están sufriendo alguna dolencia, alguna enfermedad. Señor, que seas con ellos, Señor. Y que en este momento realmente podamos dejar todo a un lado y podamos centrarnos nada más que en ti, porque hoy es tu día, es un día para ti, Señor, y queremos realmente ponerte en primer lugar hoy, y que esta alabanza que a continuación vamos a cantar sea para tu gloria y tu honra, y que nos haga llegar hasta ti, hasta tu trono de gracia, Señor. Bendice este tiempo y bendito seas tú, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Así que, pues bendito sea Jehová. Vamos a empezar cantando esta canción, a bendecir el Señor en esta mañana. Y Gladys tenía ganas de cantar esta canción, así que vamos a cantar Bendito sea Jehová. Bueno, ayer el Señor nos recordaba a todas las mujeres que no debemos temerle a nada más que a Dios. No debemos tener temores infundados y dejar que los temores nos sobrecojan y nos hagan tomar malas decisiones. Así que el único temor que debemos tener es a Dios, y ese es el que nos va a salvar de hacer algo malo. Y reflexionábamos sobre el Salmo 27 y cantábamos, ¿no? Que el Señor es el único que puede quitar nuestro temor. Entonces vamos a recordar ese salmo, y yo avisé a las mujeres que íbamos a cantar esta canción hoy, y es verdad, así que vamos a cantar El Señor es mi luz, y recordar que Él es quien hace que nuestro corazón esté confiado y sin temor, y es una bendición vivir con ese sentimiento de extrema confianza en el Señor todo el tiempo. Así que cantamos con alegría, con ánimo. Si quieres poneros de pie, El Señor es mi luz.
Yo me reía porque en la cuarentena, cuando hacíamos los cultos en casa, a Débora no se le veía. No se le veía en la cámara cuando cantaba aquí las alabanzas, pero ya se la ve, ya se ve su cabecita, eso es que está creciendo. Pero bueno, ella es pequeñita, pero ayer estábamos reflexionando también sobre gigantes. Y hay un versículo muy bonito, yo no sé si Margarita lo puede leer, si puede darse el micrófono, y leer Jeremías 20:11, y voy a pedir a Diego que ponga aquí también la imagen. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión, que jamás será olvidada. Amén. Amén, gracias Margarita. Vamos a cantar grande y poderoso, porque el Señor es como poderoso gigante, mayor que cualquier otro gigante que se nos pueda presentar. Grande y poderoso.
Y ahora quiero pedirle a Paloma si puede leer Mateo 7, 13 y 14. Si puede, por favor, Mateo 7, 13 y 14. Le voy a pedir a Diego que ponga ahí una imagen mientras Paloma lo busca. Espérate un poquito, Paloma. Vale, no sé si alguien conoce este cuadro, es famoso, se llama Los Dos Caminos, ¿sí? Lo conoce Rosa y Alex. Es muy viejito y un pastor nuestro lo tenía, este cuadro, y me hizo siempre mucha gracia porque está bien ilustrado los dos caminos que hay, ¿no? El que es bien ancho y bien cómodo de caminar, que es el que lleva a la perdición, y luego hay uno muy estrechito que vemos unos cuantos poquitos subiendo por él que lleva al cielo, ¿no? Estos dos caminos. Entonces, hay un versículo que es el que da pie a esta ilustración que está en Mateo 7, 13 y 14. Yo pedí a Paloma que lo puede leer. Diego, si lo puedes poner, también está ahí. Mateo 7, 14, la siguiente imagen. ¿Ya? Ah. Ya. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Dicho esto, vamos a cantar Salvación, camino angosto. Toda mi deuda quedó saldada.
Amén, gloria a Dios. Ya sabes, no hay por dónde esconderse porque el Señor va por ti, va por ti sin descansar, así que va por ti. No te preocupes que no te puedes esconder de su amor ni de sus brazos. Así que voy a llamar al pastor Diego para que nos dé la palabra de hoy, a ver qué nos tiene escondido el Éxodo y que vamos a descubrir el día de hoy. Bueno, vamos a continuar con el estudio del libro de Éxodo, como veníamos haciendo. Ese es mi peque, que se escucha ahí. Vamos a continuar y vamos a hacerlo distinto. Voy a pedirle a alguien que sea voluntario para leer este capítulo 29, que después vamos a ir desglosando, pero así no solamente me escucháis a mí, sino que también escuchamos a otros. Y me gustaría que alguien pueda leer este capítulo de Éxodo 29. ¿Quién tenemos de voluntario? Que pueda abrirse el micrófono. Yo sé que es largo, son 40 versículos, 46 versículos. Blanca, sí. Éxodo capítulo 29. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, panes sin levadura, tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldras sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo. Las pondrás en un canastillo y en el canastillo las ofrecerás, con el becerro y los 2 carneros. Llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, donde los lavarás con agua. Tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón con la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y lo ceñirás con el cinto del efod. Pondrás la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción, lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. También harás que se acerquen sus hijos y los vestirás con las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Luego matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Tomarás de la sangre del becerro, la pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás todo el resto de la sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grasa que cubre los intestinos, la grasa que está sobre el hígado, los 2 riñones, y la grasa que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro, su piel y su estiércol los quemarás al fuego fuera del campamento, pues es ofrenda por el pecado. Asimismo, tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Matarás el carnero y rociarás su sangre en el altar, por todos sus lados. Cortarás el carnero en pedazos, lavarás sus intestinos y sus piernas, y los pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Después quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Matarás el carnero, tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de sus manos derechas y sobre el dedo pulgar de sus pies derechos. Y rociarás la sangre en el altar por todos sus lados. Con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás a Aarón, sus vestiduras, sus hijos y las vestiduras de estos. Así quedará santificado él y sus vestiduras, y con él sus hijos y las vestiduras de sus hijos. Luego tomarás del carnero la grasa, la cola, la grasa que cubre los intestinos, la grasa del hígado, los 2 riñones con la grasa que está sobre ellos, y la pierna derecha, porque es carnero de consagración. También una torta grande de pan, una torta de pan de aceite y un hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová. Lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar junto con el holocausto, como olor grato delante de Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. Tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Esta será tu porción. Apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la pierna de la ofrenda reservada.
lo que fue mecido y lo que fue reservado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos, pues era para Aarón y para sus hijos, según estatuto perpetuo dado a los hijos de Israel, porque es ofrenda reservada. Será una ofrenda reservada por los hijos de Israel de sus sacrificios de paz, una porción de ellos reservada como ofrenda a Jehová. Las vestiduras santas de Aarón serán después de él para sus hijos, para que sean ungidos con ellas y consagrados con ellas. Durante 7 días las vestirá aquel de sus hijos que tome su lugar como sacerdote, cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en un lugar santo. Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión. Comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación para ordenarlos y consagrarlos, pero el extraño no las comerá, porque son santas. Si sobra hasta la mañana algo de la carne de las consagraciones y del pan, quemarás al fuego lo que haya sobrado. No se comerá, porque es cosa santa. Así pues, harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio de expiación por el pecado, purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Durante 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás. Será un altar santísimo. Cualquier cosa que toque el altar quedará santificada. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día, perpetuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero ofrecerás la 10ª parte de un efa de flor de harina amasada con la 4ª parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y como libación la 4ª parte de un hin de vino. A la caída de la tarde ofrecerás el otro cordero. Harás conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, como olor grato de ofrenda quemada a Jehová. Esto será el holocausto perpetuo que todas vuestras generaciones ofrecerán a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. También santificaré a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Yo habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Así conocerán que yo soy Jehová, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová, su Dios. La verdad que a veces leemos esto y decimos, bueno, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Cómo aplicarlo para hoy, no? Porque hay tanto simbolismo y tantas cosas que a veces necesitamos tirar de algunos libros y cosas que nos enseñen acerca de todo lo que eran las costumbres de la época. Pero vamos a ir, como siempre, paso a paso, y vamos a sacar algunas de las verdades. Hay más, digo algunas porque no todas, seguramente hay más. No vamos a hablar, por ejemplo, de cuando sacrifica los riñones, una parte del hígado, que tiene mucho significado, porque va a hablar de la forma de pensar, va a hablar de nuestra fatiga, porque es donde se encuentra Daniel, bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero que podemos sacar si seguimos investigando, y digo esto para que sigáis investigando, no os quedéis solamente con el pequeño resumen que podemos hacer en el culto, sino que este capítulo tiene más riquezas escondidas. Pero vamos a ir estudiando partes de este capítulo, como decimos, y algunas cosas principales que me llamaron la atención. Y cuando terminamos Éxodo 28 la semana pasada, veíamos allí el detalle y todo de las ropas sacerdotales. Ahora, en el capítulo 29, vemos que va a abrir un nuevo paréntesis. Y va a dejar lo material a un lado, por decir así, ¿no? Porque venían con la construcción del tabernáculo, de las ropas, y después en el 30 va a hablar del altar, y va a seguir del lavacro, y va a seguir construyendo cosas, ¿no? Materiales, para la consagración de los sacerdotes, como dice ahí, ¿no? Y todo este capítulo 29, a ver si aparece ahí, sí. Todo este capítulo 29 va a dar unas directrices y cosas que no debemos pasar por alto y de lo cuales también podemos aprender mucho. Así que vamos a ver aquí la consagración de Aarón y sus hijos. Y esto no era una tarea fácil. Vemos que este proceso tenía que ver mucho con la purificación de lo externo e interno de una persona, ¿no? Cuando habla de sus ropas, cuando habla del lavado, vamos a ver algunas cositas así. Y también que duraba 7 días. Así que vamos a ver que consistía de varios requerimientos, como primero lavarlos por agua, vestirlos, ungirlos, el sacrificio de los animales, una ofrenda o ofrendas para la limpieza de los pecados y holocaustos. Una ofrenda más importante vamos a ver, que era la ofrenda por el pecado, también llamada ofrenda por la culpa. Así que vamos a ver algunas cositas que nos van a ir enriqueciendo de este capítulo. Perdón.
que eran representadas, ¿no es cierto?, esta ofrenda por la culpa, que era lo que representaba los pecados cometidos de una forma intencional o sin intención. Porque para los cuales tenemos que entender que pecado es pecado, ¿no? Y como dice Santiago, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y a veces cometemos pecados de omisión, que se llamaba. Y cuando el sacerdote iban a ser consagrado, tanto el sumo sacerdote Aarón con sus hijos, esta consagración va a hablar de la santidad. No podíamos servir a Dios estando en pecado. Así que vamos a ver cómo todo este ritual, como decíamos, del lavado, del ungimiento, de cambiar las vestiduras, tiene que ver mucho con las características que va a pedir de una persona para el servicio. La culpa del pecado, vamos a ver que, como leímos, ¿no?, había un becerro, que lo vamos a ver después más específicamente, pero la culpa del pecado era simbólicamente transferida de quien presentaba la ofrenda al animal, ¿no? Por eso se imponían las manos, como vimos sobre el becerro, y entonces se sacrificaba el animal, y la culpa quedaba saldada. Por otro lado, vamos a ver que el holocausto era un símbolo de dedicación del nuevo sacerdote. Primero lo menciono así, por alto, los puntos que vamos a tocar, así después vamos paso a paso. Por lo que debíamos a veces replantearnos la forma, yo pensaba, ¿no?, que debemos plantearnos o replantearnos muchas veces las formas en que nosotros elegimos a las personas para los ministerios. Recordemos que si bien Dios escoge por gracia, también había unos requisitos que se pedían. Y deben llevarnos a pensar en lo importante que es, como veíamos en la escuela dominical, ser elegidos, pero ahora ser elegidos para un ministerio, para un servicio. ¿Y qué requisitos deberíamos cumplir? Porque no podemos poner a cualquiera a servir al Señor. Y cuando me refiero a cualquiera, no es por la persona en sí, sino por la condición de la persona. Aquí lo que va a representar es que alguien que tenía que servir a Dios tenía que ser dedicado, tenía que ser consagrado, tenía que ser apartado, tenía que tener allí un testimonio y tenía que ser lavado. Y que también iba a presentar, como vemos, sacrificios por él mismo. ¿Por qué? Porque no podemos llegar a Dios ni servir a Dios sin la santidad. No podemos servir a Dios, como vamos a ver, sin la llenura del Espíritu. Así que todo este capítulo 29, estos 46 versículos, tienen que ser una reflexión para nosotros de cómo prepararnos para servir a Dios. ¿Qué cosas deberíamos tener en cuenta antes de presentarnos para servir a Dios? No solamente a nivel púlpito o maestros de escuela dominical, sino desde cada una de las cosas que se iban a hacer en el templo. Recordemos que los sacerdotes hacían todos. Así que cada una de estas cosas tienen mucho que ver con nuestra preparación para servir al Señor. Como cuando nos van a elegir para hacer un ministerio o nos presentan a un ministerio, a veces simplemente, y yo decía, ¿no?, ¿cómo lo hemos hecho? Y quizás por nuestra ignorancia o culpa mía, obviamente, o quizás por no estar pendientes de los pequeños detalles, pero más de una vez elegimos a alguien para un ministerio y sí hemos orado, pero cuando lo presentamos ni le imponemos la mano, que vamos a ver qué significa, no es que nosotros le vamos a agregar nada, pero sí va a mostrar una señal de autoridad, una señal de confianza, una señal de que creemos, de que está lleno del Espíritu, ¿no?, como vamos a ver en la unción de aceite. Y eso va a requerir también de que el pueblo, los que estaban fuera y que tenían que honrar a estos sacerdotes o respetar a estos sacerdotes porque eran los que los acercaban a Dios, tengan también ciertos cuidados a la hora de hablar de ellos o de referirse a ellos. Hoy prácticamente hemos, no digo banalizado, pero sí hemos quitado importancia a las personas que están sirviendo. Y muchas veces no tenemos cuidado cuando hablamos de ellos, ni tampoco de cómo hablamos con ellos. Y tenemos que tener presente de que, si bien, como veíamos y vamos a ver, cada uno de nosotros somos sacerdotes escogidos para Dios, aquellos que están ministrando, aquellos que están por delante, tienen que ser honrados como tenían que ser los sacerdotes, porque están simbolizando, representando en ese momento a Dios. Cuando alguien está enseñando la palabra de Dios, debería, y creemos, por eso lo ponemos así, ¿no?, estar hablando de parte de Dios hacia el pueblo y hacia las personas. O sea, si esto va a ser un mensaje mío, no serviría de nada. Si esto va a ser un mensaje del que le toque predicar, no serviría de nada. Lo que nosotros creemos es que el Espíritu Santo, a través de los siervos, de las personas, de los sacerdotes en este caso, van a hablar al pueblo, y van a enseñar al pueblo, y van a acercar al pueblo a Dios, tanto en cada uno de los ministerios. Ahora, a veces solamente esto lo dedicamos y tenemos este respeto para los que están delante desde un púlpito, pero sin embargo aquí era cada uno de los que iba a estar sirviendo en las distintas áreas, cada uno de los sacerdotes. Así que
tenemos que darle la importancia que se merece a cada uno de los ministerios y no menospreciar ninguno de los ministerios. Cada ministerio es una forma de ministrar para Dios, es una forma de servir a Dios y tiene que ser en santidad, tiene que ser una perfecta santificación. Por eso vemos que todo este proceso de santificación no era algo instantáneo, no era en un momento, sino que llevaba un proceso de 7 días. Y 7 días que van a hablar de la perfección, o sea, una santificación perfecta. Sabemos, ¿no?, que todo esto era un símbolo, que nosotros no vamos a llegar nunca a eso, salvo, y gracias a Dios hoy por la sangre de Cristo. Cristo es el que nos perfecciona, el que nos purifica, el que nos hace limpio y nos permite servir a Dios. Pero todos estos símbolos que teníamos aquí nos tienen que llevar a ver la importancia y nos tienen que mostrar la importancia de vivir en santidad y de los que estén adelante vivan en santidad, de apartarse del mal, de buscar la pureza para servir a Dios y en los que sirven a Dios. Luego, las siguientes ofrendas nos representan, porque eran vino y panes sin levadura, ¿no? Y me hacían acordar a veces, bueno, a veces no, me hacían acordar a los símbolos de la cena del Señor, ¿no? Y es la representación de la autoevaluación, de entregarse a uno mismo, de que ya no sería necesario derramar más sangre, por eso primero se sacrificaban los animales y después esta ofrenda, ¿no? Y porque ya tenemos el sacrificio perfecto, que ha sido Cristo. Así que nosotros hoy vivimos por gracia, pero el hecho de vivir por la gracia de Dios y podernos acercar a servir a Dios por la gracia, nos permite tener una cierta libertad que quizás los sacerdotes no tenían, como presentarnos a Dios como estamos. Y es una libertad que nos abusamos porque no deberíamos usar. Nosotros debemos santificarnos, deberíamos limpiarnos, deberíamos pedir perdón a Dios por nuestros pecados antes de acercarnos a Él, pero como decíamos, en Cristo fuimos limpios. Pero a veces esa limpieza que tenemos en Cristo hace que no valoremos todo lo que teníamos que valorar, el privilegio de servir a Dios. Y cuando entendemos esto y vemos todo este ritual, ¿era para qué? Para que tanto los sacerdotes como el pueblo vean la importancia que Dios le daba a sus siervos, aquellos que van a estar intercediendo por el pueblo, aquellos que van a estar siendo parte de la administración del pueblo. Así que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que si aún no hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, no podemos servir a Dios porque, claro, no somos limpios y no podríamos llegar. No podemos tomarnos las cosas de Dios con poca importancia, ni tampoco con poco respeto. Si decimos que somos sacerdotes del Señor, tenemos que vivir como tales, como sacerdotes. Así que con esto en mente, con todo lo que vamos a ir viendo, y quiero que después volváis a leer una y otra vez este pasaje, que vais a encontrar muchos tesoros. Ya digo, hoy por ejemplo no tocamos la parte de los riñones ni la gordura de los intestinos y todo eso, pero tiene un simbolismo. Se los menciono solamente a grandes rasgos porque no están en el estudio. Cuando habla de la gordura de los intestinos y todo demás, va a hablar de donde nosotros sacamos la fuerza. Sabemos que a través de los intestinos, la flora intestinal y todo eso, asimilamos lo que comemos y de ahí se nutre el cuerpo, no es en el estómago. Cuando habla de la parte del hígado, va a hablar de la parte donde estaba la hiel, que es aquello que nos hace cansar, y hablaba de entregar nuestro esfuerzo hasta agotarnos para servir al Señor. Cuando habla, por ejemplo, así de cada una de las cosas de los riñones, ¿vale? Antiguamente se creía que los pensamientos y los sentimientos nacían de allí y hablaba de entregarle todo eso a Dios. Por eso tenía que ser entregado. A grandes rasgos, para que veáis que eso no lo vamos a tocar hoy en el estudio en el detalle, pero que hay mucho más para sacar aquí. Así que, como vemos, el inicio del ministerio de estos sacerdotes conlleva una serie de ceremonias que van a mostrar, y lo voy a repetir un montón de veces, la importancia que debemos darle al privilegio de servir a Dios. Los que ejercemos algún ministerio, sea cual sea, y me refiero sea cual sea porque también quiero incluir a aquellos que el Señor nos llamó a ser sacerdotes en nuestro hogar. Hoy ministramos en nuestro hogar y debemos darle la importancia de dirigir nuestro hogar. Somos real sacerdocio, nación santa, como veíamos en la escuela dominical. Por tanto, creemos incluso como iglesia, y lo tenemos en la declaración, en el sacerdocio de cada creyente. Por tanto, cada creyente tiene que estar dispuesto a servir, consagrado a servir, pero no puede quitarle la importancia a esto. Tiene que hacerlo en santidad. Así que también la función ceremonial es para todo el pueblo. Hoy es para todo el pueblo, ¿no? De valor. En el Antiguo Testamento, como dijimos, los sacerdotes iban a representar esto. Pero hoy
a través de la sangre de Cristo, que es el sumo sacerdote, todos podemos ser sacerdotes y ministrar en nuestro hogar, ministrar en nuestro trabajo, en nuestra casa, representando a Dios, porque el sacerdote lo que hacía era representaba a Dios. Alguien ha rayado la pantalla. Vale. A veces, hasta que nos toca hacer las cosas, no somos conscientes del esfuerzo que hacen los demás por servir a Dios. A veces no somos conscientes ni tenemos en cuenta, ¿no es cierto?, lo que lleva a preparar una clase, lo que lleva venir desde casa para limpiar la iglesia y que esté todo limpio. Y todo esto son ministerios. Ahora, cada uno de los que hace este ministerio, tanto el que predica como el que va a enseñar, ¿no es cierto?, de la palabra. Denme un momento, quiero ver si puedo borrar esto, porque el que puso la línea va a quedar en toda la grabación después, que es la última diapositiva. Ya está. ¿No? Como decimos. Entonces, cada una de estas cosas tiene que tener en cuenta que son importantes para Dios y son ministerios. Así que, tanto cuando venimos a limpiar la iglesia, como decíamos, como cuando venimos a ministrar a través de la palabra, no podemos hacerlo sin habernos purificado, sin habernos limpiado, sin haberles pasado por esta ceremonia. Hoy, ¿cuál es esta ceremonia? Presentarnos delante de Dios y pedirle perdón a Dios por nuestros pecados y hacerlo en santidad y tratar de vivir apartados para Dios. Porque cada una de estas cosas son un requisito. No me sale la palabra. Así que vemos en el capítulo 4 que comienza la ceremonia, ¿no? Y dice así: los lavarás con aguas y les vestirás. Este proceso tiene que ver mucho con la purificación de lo externo, como decíamos, y lo interno de una persona. Y significa la importancia de la pureza moral y de la santidad. Si vamos a Isaías 52:11, dice: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios a Jehová. Dios pide santidad, pero también debemos recordar que nosotros tenemos una ventaja, y es que somos limpios, como decíamos, por la sangre del Cordero. ¿Esto nos da libre acceso al Padre? Mira, según Juan 13:10 dice: Jesús dijo, el que está lavado no necesita lavarse, sino los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, ¿no? Y ahí estaba también Judas, y sabemos por qué lo dice. O sea, nosotros tenemos una ventaja. Este lavamiento ya lo hizo Cristo. Él nos dio una vestidura nueva, pero sabemos que muchas veces, por el andar diario del camino, por nuestras actitudes, por nuestras formas, podemos llegar a ensuciarnos. Y es importante que, como ellos se limpiaban y se lavaban en la puerta del tabernáculo, o sea, antes de entrar a la presencia de Dios, nosotros tomemos por hábito examinarnos, limpiarnos, pedir perdón, como dice Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y sea cual sea el ministerio que vayamos a hacer en la iglesia, podamos entrar en santidad. No solamente cuando digo en la iglesia como local, hablo de la iglesia como nosotros. Cada vez que vamos a servir a Dios, que vamos a abrir la palabra, que vamos a ministrar en casa también, debemos limpiarnos, debemos decirle: Dios, perdóname. Ahora, recuerda que cuando hablamos de la ofrenda que hacían, ¿no?, como vamos a ver ahora con el becerro, imponían las manos por los pecados que conocían y los que no conocían. También debemos pedir perdón a Dios si hemos ofendido o hemos hecho algo sin darnos cuenta, porque eso también nos hace inmundo, nos ensucia y no nos permite servir en santidad a Dios. Segunda de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que nuestras vestiduras tienen que ser limpias, tienen que ser túnicas blancas, tienen que representar a Cristo, tienen que mostrar a Cristo a través de aquellos colores de la ropa sacerdotal, como vimos. No podemos presentarnos a servir a Dios sin habernos santificado. Así que la investidura con ropas significa eso, que los sacerdotes iban a vestir de santidad y de justicia, revestidos de la justicia de Dios. Y tenían que estar bien preparados para el servicio a Dios. Luego, por eso venía la unción. Y vemos que allí tenían que ser, se le imponían las manos,
Y esa unción va a hablar ¿de qué? De la influencia del Espíritu. Veíamos que para cualquier ministerio que hagamos, tenemos que ser llenos del Espíritu. En el libro de los Hechos vemos que cuando escogieron a unos para servir las mesas, buscaron varones llenos del Espíritu. La imposición de manos y el aceite derramado hablaba de esas, simbolizaba esa llenura, ¿no? De la influencia del Espíritu en aquella época. Era la influencia, o le llamaban así, nosotros le hablamos de llenura, porque es cuando el Espíritu Santo toma el control de nuestras vidas. Entonces, cuando servimos a Dios es importante, en primer lugar, santificarnos y vestirnos de santidad y justicia, pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados y disfrutando de ese lavamiento por la sangre de Cristo. Ser llenos del Espíritu, pedirle al Espíritu Santo que Él tome el control de nuestra vida. Así podemos edificar y podemos producir deleite en la iglesia, porque nuestras palabras serán sazonadas con sal, porque seremos llenos del Espíritu, porque el Espíritu guiará lo que debemos decir y hablar. Salmo 45:7 dice: has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Si vamos a Isaías 61:1, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos, aperturas de la cárcel. Si vamos al Nuevo Testamento, primera de Juan 2:27, dice: pero la unción del Espíritu que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y la verdad, y no es mentira. Y es verdad, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Si vamos a Efesios 5:18, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Así que todo tiene que ver con esta llenura del Espíritu, con este control del Espíritu para poder servir. Si vemos Hebreos 7:26, dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho mucho más sublimes en los cielos. Hablando de Cristo. Él es el sumo sacerdote, recordemos, pero los sacerdotes, que somos nosotros, real sacerdocio o sacerdotes, tenemos que seguir el modelo de Cristo. Santos, inocentes, sin manchas, apartados y llenos del Espíritu para poder hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Luego dice: harás llegar el becerro delante del tabernáculo. Y esta parte de hacer ceremonia, vamos a ver que consistía, o empezaba una parte de la ceremonia de 3 sacrificios. El primero, como vemos, el sacrificio del becerro, que hablaba de ser libres de la culpa. El sacrificio del becerro era la ofrenda por el pecado, y cuando se le ponía las manos se simbolizaba que la persona se introducía el pecado, o era el símbolo de poner el pecado, o que ese animal cargaba con la culpa del pecado que uno llevaba. Así que se le ordenaba al sacerdote poner su mano en la cabeza, ¿no? Expresando este acto de poner la culpa personal, ese sentimiento de culpa por nuestro pecado cuando nos evaluamos en el animal, y el deseo del de que el sacrificio fuera aceptado. Todo eso era este becerro. Y nosotros, cuando llegamos a Dios, sabemos que el sacrificio fue Cristo y sabemos que ya es aceptado, así que vamos con una ventaja. Pero el sentimiento de culpa por el pecado debemos tenerlo, porque es lo que nos lleva a purificarnos delante del Señor. Así que también esto se llamaba ofrenda de la culpa, y era presentada por los pecados cometidos, como dijimos, sin intención o intencionadamente. Por eso era libre de culpa, porque ambos muchas veces creíamos o creemos, y algunos creen todavía, que solamente hay que confesar los pecados de los cuales hicimos con intención. No. Tenemos que confesar los pecados que hicimos con intención y los que hicimos sin intención. Muchas veces, por nuestros apuros, por nuestras cosas, tenemos la posibilidad de ayudar a alguien y no lo hacemos, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. ¿Fue algo sin intención, o pasamos por algo ciertas cosas, o no tuvimos la intención de herir a un hermano, pero lo hicimos con nuestro chiste o nuestras palabras? Eso nos ensucia. Y tenemos que sentirnos culpables si hicimos daño a alguien. Pero tenemos que sentirnos culpables para depositar ese pecado en Cristo en la confesión, y que esa culpa sea transferida a Cristo, ¿no?
y Cristo en la cruz cargó por esa culpa. Eso es lo que simbolizaba este becerro. Ellos no tenían a Cristo y tenían que hacerlo vez tras vez, año a año. Durante tanto tiempo tenían que hacerlo para 7 días. ¿Para qué? Porque la culpa que se carga es mucha. Si vamos al versículo 15 hasta el 18, habla de la ofrenda del sacrificio del holocausto, de aquel carnero que tenía que ser quemado completamente. Y esto era un símbolo de dedicación. Así que yo le puse este punto, que los sacerdotes, al ser consagrados, eran dedicados íntegramente. El sacrificio del carnero del holocausto tenía que ser quemado completamente en señal de que el sacerdote se dedicaba a sí mismo a Dios y a su servicio. La ofrenda por el pecado, como dijimos, se presentaba primero, pero una vez que estaba limpio, ¿qué hacía? Se ofrecía este animal, simbolizando de que uno estaba dispuesto a consumirse por Dios, a consumir su cuerpo, consumir su vida en servicio a Dios. Y esto tenía que ser aceptado. Entonces esta no quitaba la culpa ya había sido quitada antes, pero era un símbolo, primero, de que el sacerdote tenía que entrar a Dios o delante de Dios en santidad. Segundo, en la consagración vemos que había una entrega total, dedicados íntegramente. No podía hacer algo a medias, no podían entregar una parte. El sacerdote, recuerda, no iba a trabajar en otra cosa, iba a estar dedicado en el templo 100% para Dios. Nosotros, en el tiempo que estamos viviendo, también podemos vivir una vida dedicada 100% para Dios. La Escritura dice en el Nuevo Testamento, si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Siempre que estemos llevando la gloria a Dios, estamos haciendo las cosas para Dios. Cuando hablábamos de la administración de nuestro dinero, veíamos que el 100% de nuestro sueldo tiene que ser para Dios. El diezmo era para el templo, pero el 100% para Dios. Enseñando en casa y ministrando en casa que cuando comprábamos algo era por la gracia de Dios y a Él a quien teníamos que agradecerle y glorificar a Dios por permitirnos comprar algo que sea para disfrutar, un gusto, porque Dios también lo permite. Pero 100% para Dios. Toda nuestra vida, todo nuestro hogar, todo nuestro dinero, todos nuestros dones, 100% para Dios. Ahí eso va a ser de que sea quemada completamente. Significaba que nuestra vida, como dice la palabra de Dios, ya en la cruz, muertos con Cristo al pecado y nuevos vida para Dios, para servir a Dios. Esa era la ofrenda aceptable. Por eso Cristo murió por nosotros. Era algo que nosotros no podíamos hacer. Porque si nos consumimos todo para salvar nuestro pecado, no pagaríamos ni la culpa. Y si queremos dedicarnos íntegramente, no llegaríamos a la medida de la santidad para poder dedicarnos a servir a Dios. Pero por la gracia de Cristo, por eso están todos estos corderos y estos animales representan a Cristo, el cordero perfecto, sin mancha, nos permitían hacer esto. Así que vemos que tenían que ser purificados de lo externo y lo interno. Simbolizaba esta consagración de que eran llenos del Espíritu, o sea, con las manos llenas, capacitados para el servicio. Pero para servir tenían que ser libres de culpa y dedicados íntegramente a la comunión. El tercer sacrificio, que era la ofrenda pacífica o mesida que se llamaba, era el pacto de comunión. Así que vemos que este animal ya no era 100% quemado, sino que se compartía. Parte era para los sacerdotes, parte era quemado y tenía ese concepto de decir Dios aceptaba la ofrenda y ahora compartía la bendición. Vivíamos dentro de la bendición de Dios. Ahora había una particularidad en esto y me llama mucho la atención y es muy bonita de ver, que esto traía un consuelo a los sacerdotes. Significaba de que eso, de la rectificación del pacto mutuo. Perdón que se me fue la diapositiva. La rectificación del pacto mutuo, que la sangre del sacrificio se dividía, ¿no? Mostrando de que era acepta al altar, pero la otra parte rociaba a las personas y a las vestiduras, mostrando que esa sangre era la que cubría el pecado y que Dios aceptaba eso para tener una comunión perfecta con Dios. Por eso cuando Cristo entra con su propia sangre, ¿no? A presentar eso, el velo se rasga y nosotros tenemos libre acceso al Padre. Eso es lo que simbolizaba, esa comunión perfecta que hoy podemos tener con el Padre. Pero me llama mucho la atención, ¿no? Que aparte de salpicar la ropa, ¿no? O sea, de rociar esta sangre en la ropa y en el altar para consagrarlo, había algo que me llamó mucho la atención y es que, fíjate, que se tomaba de esa sangre, ¿vale? Y se ponía en el lóbulo de la oreja.
del sacerdote, del sumo sacerdote y del sacerdote. Y esto simbolizaba, ¿vale?, de que sus oídos eran santos y limpios para escuchar la palabra de Dios. Era precioso porque ahora sus oídos iban a estar dedicados a escuchar la palabra de Dios, la palabra del Señor que tenían que transmitir al pueblo. Así que hablaba de esa purificación. Cuando se le aplicaba sobre el pulgar de la mano derecha, ¿vale? Esto simbolizaba que él iba a cumplir con los deberes sacerdotales. Se aplicaba sobre el pulgar como símbolo de que él iba a dedicar sus manos para servir al Señor. Y me gusta cuando dice sobre el pulgar del pie derecho, porque esto para ellos significaba un nuevo andar, un caminar en los senderos de justicia. O sea que el sacerdote, cuando se consagraba y era dedicado y entraba en este pacto de comunión con Dios, esta comunión se basaba en oír la palabra de Dios, en hacer y cumplir los deberes que nos manda la palabra de Dios, los deberes sacerdotales, y el caminar por los senderos de justicia. Esto implicaba de que no se iban a dejar corromper. Luego, lamentablemente, vemos que era un símbolo, porque los hijos de Aarón se corrompieron y murieron. Lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos Levíticos. Pero vemos que este símbolo estaba allí, y durante el año, durante 7 días, se les decía a los sacerdotes: tus manos son para Dios, tus oídos son para la palabra de Dios, y tus pies para caminar en los senderos de justicia. En los senderos anunciando las buenas nuevas de Dios. Los caminos que ibas a hacer ahora significaban que ibas a llevar la verdad de Dios a otras personas, haciendo lo que teníamos que hacer. Así que vemos que cada una de las partes de la consagración tiene una aplicación a nuestra vida, y es precioso, y habría más todavía. Así que, además, la carne de este sacrificio, como dijimos, se dividía, como si fuera entre Dios y el sacerdote, como si allí iba a haber esa ofrenda mecida que se ofrecía a Dios, y compartían del mismo altar, mostrando que Dios había aprobado esto, ¿no? Este sacrificio, haciendo aptos a los sacerdotes. Estas ceremonias, como dijimos, se ejecutaban en ese orden y mostraban las cualidades necesarias de un sacerdote. Yo me pregunto, ¿estamos siendo purificados interna y externamente, poniendo nuestro pecado y nuestras cargas sobre la sangre de Cristo? Porque Él fue el animal sacrificado, el Cordero de Dios por nosotros, ¿no? Aquel que representaba a estos animales. ¿Estamos siendo llenos del Espíritu? Porque si somos llenos del Espíritu, Él nos va a mostrar y nos va a enseñar aún aquellos pecados que tenemos para poder presentarlos y ser libres de culpa. Y una vez que somos libres de culpa, ¿estamos dedicándonos íntegramente al servicio a Dios para poder mantener este pacto de comunión? ¿O la comunión queda rota porque nuestras manos hacen lo que no tenemos que hacer y nuestros oídos escuchan lo que no tenemos que escuchar? Somos real sacerdocio. Cada una de estas cosas va a mostrar cualidades de los sacerdotes. Si vamos a Hebreos 7:26, dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, hablando de Cristo, santo, inocente y sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublimes que los cielos, que no teniendo necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda, esta que hablaba en Hebreos 7, hizo perfecto para siempre a los santificados. Y así harás a Aarón y a sus hijos, decía el 29:35, ¿no? Y los consagrarás durante 7 días. Cristo lo hizo por nosotros. Cristo murió y fue esa ofrenda que un solo animal no podía cumplir. Necesitaban varios. ¿Para qué? Para representar todo lo que Cristo haría por nosotros. Hoy tenemos esta oportunidad de servir a Dios. Así que, como vemos, después de estos 7 días de esta perfecta santificación, solo podemos hallar que Cristo fue el único que cumplió con todos estos requisitos como el sumo sacerdote, sin necesidad de sacrificios, pero Él fue el sacrificio por nosotros. Cada una de las ofrendas que venían después, como dijimos, representaban lo que hoy vemos en la Cena del Señor y que nos representan, ¿no? Porque cada vez que tomamos la Cena del Señor y todos nos estamos identificando con estos sacrificios, nos estamos identificando con el Cordero perfecto de Dios,
que fue sacrificado sin mancha, para que nosotros podamos servir a un Dios vivo y verdadero. Teniendo este privilegio de haber sido limpiados, de no tener que hacer todos estos sacrificios, de no tener que recordar todo esto, ¿vivimos conforme a la palabra y realmente servimos a Dios como sacerdotes que somos? ¿O todo esto que antes tenían que hacerlo año tras año para recordarlo y que Cristo lo hizo una vez y para siempre en nosotros, lo olvidamos cada semana, ni siquiera cada año, ni siquiera nos dura un año el recordarlo, nos dura un par de días? Por eso es que a veces nos convertimos en sacerdotes de domingo. El domingo sí nos santificamos para ir al culto, pero después nuestros oídos durante la semana no escuchan la palabra de Dios, nuestras manos durante la semana no sirven a Dios, nuestros pies no caminan en justicia porque caminan en nuestra propia justicia, no la de Dios. Porque tenemos la habilidad de declararnos justos y acomodar las situaciones a nuestro beneficio o nuestro confort o nuestra forma de pensar, en vez de tomar la palabra de Dios y decir me equivoqué en esto y cambiar nuestra forma de hablar. Hoy vivimos por gracia, por la gracia que nos permite servir a Dios, porque Cristo derramó su sangre. Y si aún no has entendido que Cristo derramó su sangre por ti y no le has pedido que Él limpie tus pecados, ¿qué esperas para hacerlo? Para que puedas servir al Dios vivo y verdadero. Hoy es la oportunidad. Pídele a Cristo que entre en tu vida, pídele a Cristo dile que te arrepientes de tus pecados y que aceptas el sacrificio de Cristo como estos sacrificios en símbolo de lo que Cristo iba a hacer. Dile que su sangre es suficiente para limpiarte de todos los pecados y que lo aceptas y que quieres vivir y prepararte para servirle. Y si ya eres salvo, si ya lo has hecho, si ya has recibido a Cristo como tu Salvador, no podemos o no puedes, y digo no podemos porque me incluyo entre los que recibimos a Cristo, tomarnos las cosas de Dios a la ligera, con poca importancia, ni tampoco con poco respeto. Si decimos que somos sacerdotes de Cristo, si levantamos la cabeza en alto y el pecho para decir soy pueblo de Dios escogido por Dios, también tenemos que vivir como tales, respetando cada una de las cosas que Dios pide que hagamos. Y esas son santidad, justicia, que viene de Dios, o sea que vivamos de una forma justa, servicio a Dios y que tengamos el oído dispuesto a escuchar a Dios para que nos muestre lo que tenemos que hacer con nuestras manos y cómo debemos caminar. Si somos llenos del Espíritu, esto es simple. Pero si somos llenos de nosotros mismos, esto es complicado porque no podemos, por nuestras fuerzas, hacer lo que Dios nos pide. Por eso los sacerdotes deberían ser llenos del Espíritu. ¿Quién nos está llenando a nosotros? ¿Cómo vivimos cada día nosotros? Aprendamos a vivir para Dios. Vivamos en esta semana para Dios, como sacerdotes para Dios, pidiendo perdón por nuestros pecados, agradeciendo y valorando a aquellos que están sirviendo a Dios, como se valoraba a los sacerdotes, honrándoles, sea en casa, sea en la iglesia. Cualquier persona que es un sacerdote de Cristo y vive para Dios, va a ser honrado por aquellos que ven los frutos de este sacerdote. Así que vivamos para Dios, ese era el desafío para esta semana. Vamos a orar. Le voy a pedir a Gladys si puede terminar el culto en oración y darle gracias a Dios. Sí, vamos ahora. Señor Jesús, te damos gracias, Padre bueno, gracias, Señor, por este tiempo, Dios mío, que hemos tenido para escuchar tu palabra, Señor. Gracias por un pastor que nos ha dado, Señor, ese aliento, Señor, que tenemos que cada vez, Señor, vivir para ti, obedeciendo tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que hemos escuchado, Señor Jesús, y que a donde quiera que estemos, Señor, nosotros seamos luz y podamos, Señor, compartir a los demás, Dios mío, tu palabra, Señor. Gracias, Padre bueno, te agradezco por este tiempo y así mismo, Señor, a cada uno de nosotros, de nuestros hogares, de nuestras familias, que seas tú bendiciendo todo el resto de la semana, Señor, y lo que queda del día, que tú nos ayudes, nos guardes, nos bendigas, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de quienes estaban, Señor, viendo y los que no pudieron también, Señor, aquí por Zoom, que seas tú, Señor, cuidando sus vidas, sus hogares, Señor. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén.